finales del siglo XIX, el ser humano logra uno de sus grandes retos históricos: volar. Los nuevos aviones comienzan a surcar los cielos de medio mundo. Uno de estos primeros aviones se construyó en Aragón. Bueno, la historia de la aviación y de los aeródromos en Aragón pasa pues, por aquellos pioneros, aquellos locos que dedicaron su vida pues, a progresar, a ofrecer nuevas tecnologías para dominar el aire, ¿no? I have to pay. She may be the song that summer sings. Apenas unos meses después del primer vuelo de un avión en España, pues Aragón no se quedó atrás y en abril de 1910 se anunciaba la visita de Louis Godard, un aviador francés que iba a realizar una exhibición aérea en Valdespartera, donde se iba a habilitar un aeródromo, se iba a disponer todo un sistema de transportes para que los zaragozanos, incluso de fuera de Zaragoza, pudieran ver aquel primer vuelo en la ciudad. En Zaragoza se consiguen reunir pues, unas 30.000 personas y la gente acude pues, masivamente a los campos de Valdespartera. Digamos que el vuelo apenas se elevó unos pocos metros, duró muy pocos segundos y además se estrelló contra un poste y un coche que había allí. Bueno, Godard argumentó que no se había puesto bien la pista, no había suficientes metros para despegar y aterrizar, pero no fue así entendido por los espectadores, por las autoridades que habían ido allí. También se personó el gobernador civil que estaba allí y el alcalde de la ciudad y le recomendaron a Godard que se marchase del lugar ante posibles problemas por el enfado, ¿no? de los espectadores. Así que bueno, después de este desastre, de este pequeño intento que no pudo ser, al año siguiente sí que la ciudad se resarció, vinieron otros 2 aviadores franceses. Y aquello ya salió de maravilla. Hicieron una exhibición aérea también por el mismo mes, en una semana de la aviación, sobrevolaron Utebo, luego volaron por toda la ciudad, por el Coso, por la Plaza de la Constitución, lo que hoy es la Plaza de España, por el Pilar. El público quedó, los ciudadanos, los zaragozanos, imaginemos, ¿no? De repente ver 2 aviones volando, ¿no? Fue algo impresionante. Nos podemos imaginar la sensación que causó en la ciudadanía, ¿no? La gente estaba como loca ante unas exhibiciones de este tipo que gustaron muchísimo, ¿no? Dream of me, like I dream of you, in a place that's warm and dark, in a place where can feel the beating of your heart. Remembering your touch, your kiss. En Huesca estuvo también Jules Bétrin en el año 1912, que además está reflejado en un cartel precioso de las fiestas de Huesca realizado por Ramón Acín. En este espíritu
de los pioneros de la aviación, pues Huesca no se quedó atrás e incluso fue pionera desde más de un punto de vista. En el año 1931, por ejemplo, y al hilo de la moda de los aeroclubs que se estaban constituyendo fundamentalmente en Alemania y a partir de ahí en toda Europa y en España, surgió el Huesca Aeroclub, formado en principio por 20 locos de la aviación oscenses. A comienzos de los años 30 del pasado siglo, un grupo de jóvenes oscenses se reúnen habitualmente en las terrazas de la ciudad, en el casino, unidos por su amor, su pasión por el vuelo sin motor, ¿no? Una afición que está creciendo mucho en Europa. Empezaron buscando un aeródromo, evidentemente, y encontraron en Igries el que fue el primer aeródromo de la ciudad de Huesca, al norte de la ciudad, donde hacían sus prácticas de vuelo sin motor, porque aparte de ser más barato, pues resultaba más accesible para la gente. Tuesday, Wednesday, heart attack, and Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Experimentaron también en otras ubicaciones, en otros cerros y altos, por ejemplo en Almudévar, en Alerre, etc., hasta que a principios del año 1933 encontraron su ubicación definitiva en unos cerros que se encontraban a mitad de camino entre Monflorite y Alcalá, al sur de la ciudad de Huesca, y allí establecieron su campo de maniobras, donde con un aeroplano de tiempos de los hermanos Wright, pues hacían sus pinitos y expendían sus primeros carnets a los miembros del club en función del tiempo de permanencia sobre el aire. It's not simple to say. Most days I don't recognize me. That these shoes and this apron, that place and its patrons have taken more than I gave them. El año 1932, precisamente, una revista especializada en aeronáutica, de nombre Ícaro, promocionó un aeroplano o velero, un avión sin motor, que con apenas un presupuesto de 2.700 pesetas, decía que se podía construir un aeroplano y hacerlo funcionar. Pues bien, los miembros de este aeroclub pusieron el dinero por delante y encargaron a un artista local oscense, Francisco Arnal, que era un reconocido, un reputado tallista y ebanista de la ciudad de Huesca. Perfect, but she tries. She is good, but she lies. Y le pusieron el nombre de Osca, evidentemente en referencia al nombre romano de la ciudad de Huesca. Y empezaron a probarlo hasta que se fueron al cerro de Monflorite y con una goma impulsaron o hicieron fuerza para que este aeroplano tomara aire, de forma que durante 23 minutos estuvo planeando. Podemos pensar que es lo más básico que se puede hacer, ¿no? Como si tú tuvieras una goma que estiraras y lanzar el velero. Pues esa fue la manera de lanzar el velero Osca el primer día de su vida, el 14 de diciembre de 1933, según dicen las crónicas, con muchísimo frío, alrededor de 10 grados bajo cero, lo que no impidió el despegue del Osca y que estuviera en el aire durante 23 minutos. She is gone, but she used to be mine. El éxito fue tal que pocos días después se publicitó el velero y a partir de ese día se realizaron unas exhibiciones al público de vuelo de estos auténticos pioneros.
everybody else does. You just wanna grow old, sit still while everybody else runs. Estos éxitos les animaron a continuar y el número de socios fue creciendo y se animaron incluso de forma que en el año 1935, en abril de 1935, organizaron ni más ni menos que la primera Semana Nacional de Vuelo sin Motor, donde más de 100 pilotos de toda España pues, se dieron cita en el aeródromo de Monflorite con un éxito sin par. Nothing else to do here but kiss under the stars. I like you just the way you are. Se animaron y al año siguiente, 1936, abril de 1936, organizaron la que fue la segunda semana con más éxito todavía, de forma que Huesca y su entorno se vieron desbordadas de participantes y de público asistente. Se tuvo que pedir, por favor, a los habitantes de Huesca que acogieran en sus domicilios a todas aquellas personas que habían ido a Huesca a asistir a este evento y que por estas circunstancias se habían quedado sin plaza hotelera o de posada. Pocos meses después, lamentablemente, a partir de julio de 1936, empezó la Guerra Civil que se llevó por delante la Semana Nacional de Vuelo sin Motor, el Huesca Aeroclub. Esa actividad que ha comenzado a principios de los años 30 pues, se ve frenada, cortada de raíz con la llegada de la guerra y el uso de los aeródromos como zonas militares, abandonando completamente pues, ese matiz recreativo, lúdico, que habían tenido hasta ese momento, una manera más deportiva, ¿no? de vivir la aviación, que se convirtió lamentablemente pura y duramente en una cuestión bélica. And ignite your bones. I will try to fix you.